Hoy estaremos estudiando el capítulo 13 de Job, así que les invito a que abran sus Biblias, saquen sus libretas de apunte, todas aquellas que puedan hacerlo en este momento, y vamos a iniciar. Job capítulo 13, verso 1. Si ustedes leen sus Biblias, ustedes la mayoría tienen una versión que es la Reina Valera, pero como saben, me encanta usar esta versión la traducción del lenguaje actual porque es muy claro también y da un poquito de amplitud en algunas palabras y da mucha más claridad. Entonces yo lo tengo con esta versión, si ustedes quieren pueden seguirlo aquí en la pantalla, si quieren pueden irlo comparando con su Biblia, que igual es lo mismo. Entonces dice así: todo lo que han dicho, yo mismo lo he visto y oído, creo saber tanto como ustedes. No creo que sean mejores que yo. Recordemos el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía que esto era como un juego de ping-pong? Que los amigos de Job están ahí como peloteándose un tema entre ellos y entre Job, diciéndole que todo esto que le ha pasado a él es porque tiene que tener algún pecado que no ha confesado, y lo están acusando de escuchar todas las palabras y las quejas de Job y le están haciendo sentir más pequeñito de cómo ya se siente. Entonces, Job está contestando en este momento a sus amigos y le dice: un momentico, todo lo que ustedes saben, yo también lo sé. Yo sé que ustedes no son mejores que yo. Yo también tengo conocimiento de Dios y todo lo que ustedes me están diciendo, yo ya lo sé. Entonces, Job no era un recién salido del cascarón, él estaba pasando una prueba, pero él sabía, era un hombre de mucho recorrido en el Señor y conocía a Dios. Él no estaba recién salido del cascarón donde sus amigos podían meterle como los dedos a la boca. Él está en este momento diciéndole: un momentico, ¿ustedes a qué vinieron aquí? ¿Qué es lo que me quieren decir? Entonces, vamos al verso 3. Pero yo preferiría discutir mi caso con el Dios Todopoderoso. Y esta parte me parece muy tremenda porque Job no quiere perder más su tiempo hablando con unos amigos que no están teniendo esa sabiduría de lo alto para aconsejarlo. Él dice: momentico, porque es que ustedes están siendo demasiado duro conmigo, yo necesito tener claro esto y me gustaría más bien entenderme con Dios y preguntarle directamente a Él si estos hombres han sido enviados, si ustedes han sido enviados por Él o qué es lo que está pasando. Entonces Job les está diciendo muy sabiamente: no voy a discutir más con ustedes, voy a ir delante de Dios y voy a hacer todas mis preguntas a Él. Y aquí podríamos tener una aplicación, bueno, dos aplicaciones. Primero, cuando tú estés en una situación que no sabes cómo enfrentar con la gente, es mejor que vayas delante de Dios y pongas tu caso a Él, porque con el Señor vas a tener mucha más claridad de todo. Pero eh, bueno, sí, esa es la aplicación que tengo, pero vamos a leer el verso 4. Job prefiere entenderse con Dios y hacerle unas preguntitas. Era un sarcasmo inteligente también lo que él estaba haciendo con ellos. Él estaba como diciendo: en un momentico, que yo no voy a perder mi tiempo con ustedes, voy a hablar directamente con Dios. Ahora vamos a los versos 4 y 5. Porque ustedes son unos mentirosos, sus consejos no ayudan en nada. Si se callaran la boca mostrarían algo de sabiduría. Tremendo todo esto que les está diciendo. Y humanamente nosotros podríamos decir: bien hecho, Job, se lo merecían, ¿no es cierto? Porque ya conocemos todo esto que está pasando, pero humanamente podríamos decir eso, más sin embargo Job está presentando una defensa, ¿no? De esta acusación que ellos están haciendo tan fuerte con él. Entonces, hace 8 días nosotros estábamos hablando de que la palabra de Dios es suficiente herramienta para darnos cuenta cuando algo viene de la sabiduría de lo alto y cuando no. De hecho, escuchábamos el testimonio de Beatriz cuando nos decía que si ella hubiese hecho caso a la gente, incluso a la misma gente de la iglesia, cuando su hogar estaba pasando por un momento difícil, este sería el momento que no estaría con su esposo, porque la gente le decía que se separara, que bueno, que no era bueno que ella estuviera con él. Entonces, aquí es más o menos lo mismo. Cuando nosotros tenemos duda de alguien, es mejor preguntarle a Dios directamente. Aunque Job estaba siendo un poco sarcástico con sus amigos, diciéndoles en la cara de que él estaba seguro que si él le preguntara a Dios, Dios le respondería lo que él le iba a preguntar. O sea, estaba completamente seguro de que Dios no iba a juzgar su comportamiento y que él no tenía ningún
pecado oculto. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, por eso se atreve a decirle a sus amigos esto. Pero pues nos parece como que bien hecho por Job porque se está defendiendo como es. Más adelante les voy a explicar algo también, porque yo les he hablado a ustedes que uno no necesita defenderse, pero en este momento es necesario que Job lo haga. Entonces, el verso 4 y 5 dice que porque ustedes son unos mentirosos y sus consejos no ayudan en nada. Imagínense estas palabras tan fuertes que está diciendo él. Suena un poco grotesco, pero la verdad es que sí, o sea, era necesario que Job dijera esto. Recordemos que muchas veces en boca cerrada no entran moscas, ¿cierto? Dios, si Dios te ha enviado a decir algo, es mejor. Si Dios no te ha enviado a decir algo, es mejor que te calles la boquita, porque en boca cerrada no entran moscas. Y esto era lo que estaba pasando. Los amigos de Job no habían sido enviados por Dios y ellos estaban diciendo que estaban hablando de parte de Dios. Entonces, mucho cuidado con tú ir a decir algo que Dios no te ha mandado a decir. Es mejor no te metas en problema porque te puedes meter en un problema con Dios o puedes quedar en vergüenza en algún momento porque Dios va a decir, ok, yo no he mandado a decir nada. Entonces tengamos cuidado cuando hablamos de parte de Dios, si realmente estamos diciendo las cosas de parte de Dios, listo, hablemos. Pero si Dios no te ha mandado a decir nada, mejor quédate calladita, para que no pases esa vergüenza que están pasando los amigos de Job en este momento. El verso 6 dice, por favor escúchenme, pongan atención a mis palabras. En este momento Job lo que está diciendo es, un momentico, esperen que no he terminado, yo necesito decirles esto, no me interrumpan porque yo necesito que ustedes escuchen lo que estoy diciendo. Me tienen que escuchar ahora. En los versos 7 al 11 dice, ¿van a mentir en nombre de Dios y a tratar de defenderlo con engaños? ¿Acaso creen que le hacen un favor actuando como sus abogados defensores? Si Dios los examinara a ustedes, no podrían engañarlo como engañan a la gente, más bien Dios los reprendería. Si quisieran defenderlo con mentiras, es tan grande su poder que los haría temblar de miedo. Tremendo esto porque a veces hay gente que cree que puede engañar al Señor o usar la Biblia como un pretexto para defender algo que Dios no ha mandado a defender o para usarlo erradamente. Entonces, en este caso, Job sabe que ha corrido su carrera legítimamente y por eso habla con tanta seguridad de esto. Siempre recordemos que al comienzo de Job dice que Job era un hombre íntegro y él en este momento está siendo acusado por sus amigos y está siendo severamente acusado de algo que él no ha hecho. Entonces él sabe su integridad, él sabe que ha corrido su carrera legítimamente y por eso está diciendo estas palabras con tanta seguridad. Para Job esta acusación no tiene nada que ver con su vida. Ellos lo acusaron de tener un pecado escondido, pero no es así. Por eso Job habla con tanta seguridad. Aquí hay una aplicación que podemos tener. Hay gente hoy en día con la que tenemos que tener muchísimo cuidado. Van en el nombre de Dios y Dios no les ha dicho nada. ¿Sí? Esto es muy común y tristemente estamos viendo esto mucho en las iglesias cristianas. Tengamos mucho cuidado, por eso tenemos la palabra de Dios, tenemos la herramienta en nuestra mano para que tú no tragues entero. Sí, por eso te digo, toma apuntes de esto que estamos estudiando aquí, porque tú puedes repasar en tu Biblia y ver que lo que yo estoy diciendo aquí está en la palabra de Dios. No traguemos entero, sea cual sea la iglesia donde tú asistas. Hay mucho engaño y esto es algo que Dios nos había advertido desde hace mucho tiempo. Usan la palabra de Dios, hombres, para decir lo que ellos quieren y para engañar a la gente. Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado. A veces hay gente que dice, por ejemplo, con Dios se puede negociar. Entonces, tú traes tu dinero aquí y entonces lo presentas delante de Dios y abre tu otra mano porque en tu otra mano vas a recibir lo que le estás pidiendo al Señor. Eso es errado, con Dios nadie puede negociar y si damos algo al Señor, digamos el diezmo, una ofrenda, es por agradecimiento de lo que ya Él nos ha dado a nosotros. Entonces hay gente que utiliza la palabra de Dios equivocadamente, ¿sí ven? Para defender sus propios derechos. Por ejemplo, los que quieren enriquecerse a través de una iglesia, utilizan el tema de los diezmos como excusa para lograr algo que ellos quieren, ¿sí? Quieren hacerse ver como
wow, vengo de parte de Dios a decirles esto, pero no, o sea, simplemente se vuelven lobos rapaces metidos entre las ovejas diciendo cosas que no son bíblicas. O por ejemplo te dicen que si estás enfermo es porque estás en un pecado, justo como lo que le estaba pasando a Job en este momento, y no es así. Muchas veces simplemente somos un cuerpo humano que se debilita como el de todos, que tenemos la bendición de tener al Señor para ir a Él y pedirle que nos sane, sí, pero no quiere decir que cuando tú te enfermas es porque estás en un pecado o porque tu vida espiritual está mal. Entonces imagínate cuánta gente hay frustrada que está en una cama y creen que están mal con Dios y que Dios no les oye simplemente porque están enfermos. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de gente, pero no nos vamos tan lejos. A veces somos nosotras mismas las que usamos los bibliazos para defendernos, para decir cosas que son equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener un disgusto con alguna persona de la iglesia, una hermana de la iglesia, o puedes tener un problema con tu esposo y entonces quieres manipular la situación y sacas la Biblia y le restriegas la Biblia en la cara en un momento de discusión y algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces tengamos mucho cuidado de usar la palabra de Dios en vano, eso podría decir, es usar la palabra de Dios en vano para defender argumentos que son tuyos y que Dios no te ha mandado a defenderte en ese momento de esa manera. Entonces, pilas ahí porque no podemos usar la palabra de Dios como darle bibliazos a la gente, darle bibliazos a nuestros hijos, darle bibliazos a nuestro esposo cuando tenemos algún momento de dificultad o algún hermano en la iglesia. Entonces, no podemos caer en esto. A veces metemos a Dios en medio de situaciones donde somos nosotras las que tenemos que reconocer que estamos mal, como los amigos de Job en este momento. Ellos tenían que reconocer que esa actitud no era correcta. Venir así a acusar tan duramente a Job, esa no era la actitud con la que tenían que trabajar. El verso 2 dice, las explicaciones de ustedes han perdido su sentido y no sirve para nada. ¿Qué está diciendo Job? Aquí esos argumentos se caen por su propio peso. Todo eso que ustedes están diciendo no es así. No es así. Aplicación, si no quieres que el Señor te avergüence, cuida tu pico, cierra la boca y no hables más de lo que tienes que hablar, ¿sí? A veces hay cosas que tú puedes estar viendo incluso que no te parecen, sencillamente no estás de acuerdo. Quédate callada, o sea, habla con el Señor y dile, Señor, mira, yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando, con esto que estoy viendo, y ve delante del Señor. Muchas veces nosotras no podemos estar de acuerdo con todas las decisiones de las demás personas, pero porque no entendemos por qué están tomando ese tipo de decisiones. Entonces, cierra tu boca, guárdate de juzgar y más bien ve y presenta ese caso delante del Señor, ¿vale? Verso 13 dice, mejor cállense y déjenme hablar, no importa lo que me pase. Aquí en este verso es como que no me interrumpan, esperen un momentico que estoy hablando. Si usted está hablando, si usted quiere decir algo, pues espérese, porque el que estoy hablando aquí soy yo. Es como Job poniéndose de pie firme, digamos, y está diciendo, no me interrumpan. Se está poniendo seria la cosa, o sea, espérense en un momentico. Job está diciendo eso, mejor cállense y déjenme hablar, que no he terminado. Un momentico que estoy hablando, no importa lo que me pase por lo que voy a decir. Job está seguro de su integridad. Versos 14 al 16 dice, voy a defenderme ante Dios aunque Él quiera matarme. Voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Ningún malvado se atrevería a presentarse ante Dios, así que Él mismo me salvará. Tremendo. Job sabe exactamente lo que está haciendo. Él ha estado corriendo su carrera, como les decía ahora, como debe ser, y por eso tiene tanta tranquilidad de presentarse delante de Dios, de quien está seguro que no lo va a juzgar. Él está seguro que Él está yendo justamente delante de Dios y que Él es quien va a defender su causa. Job tiene tranquilidad de presentarse de Dios y él puede decir tranquilamente a mí que me esculquen. O sea, miren, aquí están mis maletas, aquí está todo, a mí escúlquenme porque yo sé que el Señor está conmigo. Dios no me está juzgando por un pecado que yo haya tenido. Así que yo estoy tranquilo de presentarme delante de Dios. Y vamos a los versos 17 al 19. Préstame atención, ya he preparado mi defensa. Aquí él ya está hablando con Dios. Y sé que Dios reconocerá mi inocencia. Si alguien puede acusarme de algo, yo callaré y jamás volveré a hablar. ¿Qué está diciendo aquí Job? Yo les he dicho en ocasiones
quien nos defiende siempre es el Señor y que no debemos gastar tiempo defendernos nosotros mismos y más con personas necias, ¿sí? Cuando te hacen algo y te quieren hacer caer en cuenta algo que no es, que están equivocados, no pierdas tu tiempo defendiéndote frente a esas personas. Pero en este caso, Job se está presentando delante de Dios mismo, preguntándole al Señor, Señor, yo sé que no he hecho nada. Yo sé que esto que me están diciendo mis amigos no es verdad, pero quiero venir delante de ti y que seas tú mismo el que me diga, Señor, si hay algo que yo no me doy cuenta que está pasando en mi vida. Job le está diciendo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dime realmente qué es lo que pasa. Y si tú llegas a decirme, Señor, que algo está mal en mí, él estaba dispuesto a cambiar, a decir, bueno, Señor, yo quiero corregir esto porque me está pasando todo esto. Vamos al verso 20, dice, Dios mío, solo te pido dos cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Job tendría que esconderse de Dios? Y me parece muy valiente Job en este momento hablar cara a cara con Dios y expresarle todo esto, porque desafortunadamente hoy en día los hombres les falta un poquito de pantalones para hablar cara a cara con Dios y tienen que esconder su cara en tierra porque les da vergüenza de Dios o les da miedo de Dios por sus propios actos y no tienen esa valentía de decir, Señor, yo ven, hablemos, tengo algo, me pasa algo en mi corazón, examíname, qué es lo que tengo, por qué quiero que tú me hables claramente porque estoy pasando esta situación en mi vida, es una prueba, es que tú quieres corregir algo de mí. Y nosotras como mujeres reales, yo les invito a que tengamos la falda bien puesta y decirle, Señor, esto como Job se lo estaba diciendo al Señor, él tenía miedo de Dios y ya les voy a explicar por qué esa frase, por qué Job tenía que esconderse de Dios, él tenía miedo. El verso 21 dice, ya no me castigues, ni me hagas sentir tanto miedo. Job tenía terror de lo que estaba pasando, pero recordemos nuevamente que no era Dios el que estaba haciendo esto a Job, era Satanás el que estaba revolcando su vida, pero él tenía la autorización de Dios, porque Satanás no puede tocar nuestras vidas. Solamente aquí Dios había permitido a Satanás zarandear la vida de Job porque tenía un propósito con él, tenía un propósito con demostrar que el corazón de Job era íntegro en realidad. Entonces, el verso 21 dice, ya no me castigues más, ni me hagas sentir tanto miedo, Señor. Él estaba pasando por un momento que ni siquiera ese miedo lo dejaba dormir. Yo no sé si ustedes han pasado por esos momentos que como que tienes miedo en la noche y nada te puede hacer, no te arrulla nada, todo el tiempo estás como en esa zozobra, se van a entrar los ladrones, mi esposo no ha llegado, o qué le habrá pasado a mi hijo que no llega, o sea, a veces es un miedo que no te deja tener tranquilidad, que piensas que está pasando algo a tu alrededor, ese miedo de terror lo estaba sintiendo Job. Él no podía ni siquiera dormir de pensar que la mano de Dios está encima de mí, se me está pasando todo esto porque Dios me ha dejado solo. Él tenía mucho miedo en ese momento y terrible sentirse así, sentirse como que Dios te ha abandonado. Pero vamos a ver algo bien especial aquí. Tenía terror de la mano de Dios. La mano de Dios, tú puedes estar así como la foto de ese bebé en la mano de Dios, porque eres su hija. Te consiente, es un Dios que esa misma mano que tiene con la que va a castigar a muchos un día que no creyeron en Él, esa misma mano es la misma mano que nos da esa ternura, ese cuidado, pero también es una mano poderosa. Y Job tenía terror de esa mano que ustedes ven ahí abajito, de esa mano de juicio, de esa mano de que te puede aplastar, ¿sí? Porque él sabía quién era Dios y sabía que Dios, nadie puede ocultarse de Dios, nadie puede negar a Dios. La palabra de Dios dice que un día vendrá juicio sobre todos aquellos que no creyeron en Jesucristo y vendrá un juicio tremendo sobre sus vidas. A veces Dios tiene que usar mano fuerte con nosotros, sus hijos también, pero no es una mano de juicio, sino que es una mano de corrección. A veces permite cosas en nuestra vida
formar nuestro carácter, y esto era lo que estaba pasando en la vida de Job, pero él pensaba que era que Dios estaba aplastándolo con su mano, tenía miedo de la mano de Dios. Aplicación aquí, todos deberíamos de tener ese mismo temor reverente con Dios, deberíamos de actuar con la conciencia de que Dios nos está viendo y que es doloroso sentir su mano sobre uno. Muchachas, antes de que ustedes hagan algo, piensen que Dios las está viendo. Piensen que eso no se va a quedar sin una consecuencia. Todo lo malo que nosotras hagamos va a tener una consecuencia. Tengamos miedo cuando actuamos deliberadamente y que sabemos que estamos actuando mal. Tengamos ese temor reverente que Job estaba teniendo con el Señor aquí. No caigas en esa trampa de creer que Dios no te está viendo. Nosotras, a medida que crecemos en el Señor, tenemos que actuar más conscientemente. Ay, que estoy aquí saludando a la amiga y cómo te parece que la vecina, y cómo te parece que mi marido, y cómo te parece que no sé qué. Muchachas, eso ya no debe verse entre nosotras. Ya eso tiene que quitarse de nosotras. Tenemos que actuar con conciencia. El Señor te está viendo si estás chismoseando, murmurando, si estás rajando de la vecina, si estás pecando, yo qué sé, estás picándole el ojo a tu vecino. No sé qué esté pasando en tu vida, pero oye, al Señor no se le escapa nada, Él está viéndolo todo. Él todo lo está viendo y un día tenemos que darle cuentas al Señor. Entonces, qué bonito que el día que tengamos que presentarnos delante de Dios podamos decirle, Señor, ay, mira, todo lo que hice, lo hice por ti, Señor, lo hice por ti y esto es lo que presento delante de ti. Mi vida fue así, 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 así. Qué bonito, pero qué triste que tengamos que ir delante del Señor y decirle, ay, Señor, yo me porté tan bien, y el Señor te diga, Claudia, tú hiciste esto y esto y esto, y tú creías que yo no te estaba viendo. Tengamos temor reverente del Señor para que podamos presentarnos delante de Él con una transparencia, con una sinceridad y decirle, Señor, me siento tan especial de cómo has cambiado mi vida, cómo yo miro hacia atrás y yo antes cómo era y cómo soy ahora, pero es solamente obra tuya. Entonces, tengamos ese temor reverente, es el ánimo también en esta aplicación. Versos 22. Pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Aquí Job, yo lo comparo como cuando tú sales por primera vez con alguien o te gustó un muchacho o cuando estábamos solteras de pronto tenías a un admirador, a un pretendiente que te estaba invitando a salir, entonces te dice, oye, ¿quieres salir conmigo? Y tú le dices, no, o bueno, sí, o bueno, no, como tú prefieras. Es como que se te traba la lengua de los nervios. Yo creo que Job estaba así en este momento delante de Dios porque él sabía delante de quién se estaba presentando. Y le dice, Señor, ok, voy a presentarte en mi defensa, yo te voy a responder. O más bien, Señor, si tú quieres, háblame tú primero a mí y yo te respondo. Estaba nervioso por lo que estaba diciendo delante de Dios. Él sabía que Dios estaba examinando su corazón, estaba pasando por un examen. Verso 23 al 28. Dice así. Dime en qué te he faltado. Estas son las palabras de Job delante de Dios ya con respecto a su vida. Muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se lleva el viento? Me estás condenando a un amargo sufrimiento, me estás castigando por los pecados de mi juventud. A toda hora me vigilas, me tienes encadenado, doy un paso y sigues mis huellas. Todos nosotros nos gastamos como zapatos, como vestido que se come la polilla. Job está reconociendo lo pequeñito que él es delante de Dios. Como siempre me parece tan linda esa humildad de Job, que siempre reconoce que es más pequeño que Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud de humildad así, el Señor nos escucha, aunque Él no sabe que Dios no es el que le está persiguiendo ni el que lo está encadenando. Job no sabe esto, pero es como que Job se sentía con esa misma fuerza que tiene una hoja seca en el piso. Si viene el viento, la arrastra y se la lleva. Job se sentía así con esa misma fuerza. Pero yo te quiero decir algo, cuando Cristo estaba en la cruz, preguntó algo parecido. Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Job sentía así, como si Dios lo hubiese abandonado. Pero el Señor, Dios el Padre en el cielo tiene que haber estado diciendo,
estaba seguro de que no había abandonado a su Hijo Jesucristo, sino que era un propósito. Y es como que Dios le decía a Jesús, vamos hijo, ten fuerza, ya se va a acabar esto, ya vas a pasar esta prueba. Y le estaba diciendo, ánimo, no te rindas. El Padre estaba, imagínenselo en ese momento, como que necesitaba que esto sucediera para que la humanidad pudiera tener salvación. Y Dios el Padre estaba así, Jesucristo se sintió igual que Job, como si Dios lo hubiese abandonado, como Dios el Padre lo hubiese abandonado. El Señor sabe el final de todo y solo dice, aguántale, aguanta hijo, vale la pena, esto va a tener un buen resultado y es lo que le está diciendo como a Job, le está diciendo, dale, no te puedo contestar ahora porque es mi prueba, es una prueba que quiero que tú vivas, pero es como haciéndote barra arriba, ¿no? Y diciéndote, aguanta, aguanta, que esto va a tener un buen resultado. Job, Dios ya conocía el futuro de Job, ya sabía lo que iba a pasar al final de esa prueba y es como que cuando tú tengas una prueba, esta aplicación, haz tuyo este devocional. Tal vez tú estás pasando por algo que no entiendes, como Job. Si tu corazón ha sido íntegro como el de Job, anima a tu alma pensando que Dios te dice lo mismo. Aguanta, va a valer la pena. Si tú estás pasando un momento difícil, como consecuencia de un pecado, también te toca aguantar, pero te toca aguantarte la consecuencia porque hiciste algo malo. Pero cuando realmente tú sabes que no has hecho nada malo, que estás limpia delante del Señor y suceden cosas que tú no te puedes explicar, porque hice esto, porque me está pasando a mí, hombre, ánimo, anima tu alma y piensa eso, piensa el Señor está allá diciéndome aguanta, aguanta que esto va a tener un buen fin, aguanta que yo estoy contigo, yo no te voy a dejar sola. Entonces, muchachas, ese es el ánimo en esta mañana. Pensemos en eso, pensemos en que el Señor tiene el control de toda nuestra vida y lo hemos visto una y otra vez en este libro de Job. A veces nos parece tan repetitivo, yo a veces leo esto cuando estoy preparando el devocional y Job en estos primeros capítulos es muy repetitivo ese alegato que tienen entre los amigos, se tiran la pelota el uno al otro, se defiende Job, porque Señor y yo no tengo ningún pecado en mi corazón, todos me acusan de que yo estoy pecando, yo sé que yo soy íntegro delante de ti. Les parece tan repetitivo, pero si ustedes se dan cuenta, cada devocional hemos sacado algo diferente. Hace 8 días veíamos que Dios tiene el control. Hoy estamos viendo que si estás pasando por una prueba, puedes ir delante de Dios, no escondas tu cabeza en la tierra, ve al Señor, presenta tu caso al Señor. Yo les he dicho que no debemos defendernos y que es el Señor el que nos defiende, pero en este caso es Job, estaba yendo delante de Dios a decirle, Señor, yo sé que yo no he hecho nada malo, Señor, defiéndeme. Yo sé que yo he actuado correctamente y soy un hombre íntegro. Dime tú si tengo algo de pecado en mi corazón y yo estoy dispuesto a cambiarlo. Cuando estés pasando situaciones que tú no entiendes por qué están sucediendo, haz eso. Ve al Señor, dile, derrama tu corazón delante del Señor, dile, Señor, ayúdame, no entiendo qué está pasando en mi vida, por qué estás permitiendo esta situación en mí. Y el Señor te va a dar una respuesta, tarde que temprano te la va a dar. Entonces, este es el devocional que tenía para ustedes esta mañana, chicas. Vamos a orar y decirle al Señor que nos haga sensible nuestro corazón para entender estos devocionales que a veces parecieran ser repetitivos, pero en realidad cada vez podemos sacar una perla y ponerla en práctica en nuestra vida durante esta carrera que tenemos que correr. Y que el día que terminemos de correr esta carrera podamos decirle al Señor, Señor, yo corrí mi carrera íntegramente. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos este devocional, este pequeño estudio, Señor, donde podemos ver la riqueza, Señor, de tu palabra y ver que tú nos animas, Señor. Tú siempre estás ahí dándonos aliento, Señor, y en medio de una prueba igual, Señor. Yo me imagino que tú estás como cuando el orfebre mete el oro al horno, Señor. Ya he dicho esto muchas veces, pero tú nos metes al horno para quitar la suciedad de ese oro que somos, como esa piedra preciosa que somos para ti. Y solamente nos sacas del horno cuando tú te puedes ver reflejado en ese oro.
Señor, y desde que metiste ese oro al horno, tú estás diciendo que quede limpio, que quede bien bonito, va a salir hermoso. Así es como cuando tú nos metes en una prueba, Señor. Tú siempre estás con ese deseo de que nos veamos mejor, de que nos veamos relucientes delante de ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque a veces si no pasáramos por esas pruebas, no seríamos tan especiales, no brillaríamos, Señor. Tú nos haces brillar, Señor, y eso solamente lo hace tu mano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por mostrarnos aquí, Señor, que realmente tú estás con nosotros en momentos de dificultad. Rogamos, Señor, por la vida de Marisabel, que está pasando, Señor, esos problemas tan difíciles en su vida. Señor, yo te pido que tú tomes el control de esta situación, ya lo tienes en tus manos, Señor. Y te pido que le des mucha sabiduría a esta mujer, Señor, que te busca, que conoces que tiene un corazón tan dulce, Señor, tan noble. A veces cuando hablo con ella me da mucho ejemplo, Señor, de escuchar cuán ese corazón tan tremendo, Señor, tan noble. Yo te pido, Señor, que le des la sabiduría que ella necesita en este momento para avanzar en esta nueva etapa, Señor, que está viviendo. Que le ayudes con sabiduría a ver las cosas objetivamente, Señor. Las cosas como tú quieres que ella las vea, Señor. Y te pido que soluciones esto, Dios, en su familia. No sé de qué forma tú vas a actuar, Señor, pero alienta su corazón, Señor. Levántala y consuélala, Señor. Te pido, Señor, por cada mujer que está aquí conectada, por Catalina, por Angélica, Dora, por Flor, por Jenny, por Laura Fernanda, por Pilar, por Marisabel, por Marta, por Nancy, Rebeca, por Sandra Ortiz, por Victoria, por Yuri, Señor, por todas las que están aquí conectadas, y ruego, Señor, que cada necesidad de ellas sea puesta hoy delante de ti, Señor, y contestes sus peticiones, Padre. Te bendecimos, Señor, y queremos buscarte en este día, que sea nuestro primer pensamiento. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.